Recordemos que todos estos tienen base orgánica. Aunque los trastornos, aunque los impulsos puedan ayudar en ciertos casos, no se pueden eliminar todos los eventos que van a ocasionar con conductas impulsivas. Por ejemplo, no podemos eliminar con modificación de conducta, con psicoterapia, las descargas eléctricas que producen las convulsiones, la alteración de los neurotransmisores o las infecciones. No se necesita ejercer otro tipo de actividades, ¿no? Ese es un error a veces en el que caen muchos terapeutas que no son médicos, ¿no? Intentar modificar todo con conductas, solo con aplicación de manejo conductual cognitivo, y no saben o no quieren reconocer que no se puede manejar esto sin manejar la base biológica de este problema, ¿no? Recuerdo cuando hacía mi entrenamiento en terapia conductual cognitiva, alguien decía, como un profesor que era psicólogo, hecho sea de paso, decía, ¿cómo se maneja un tic? Y por atrás un psicólogo decía, ja, 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 los psiquiatras le dan al dol. Y el profesor psicólogo decía, sí, exactamente, se envía a un médico para que se lo revise, para que le dé la indicación y para que nos indique qué tenemos que hacer. Era un psicólogo que realmente sabía qué era lo que tenía que hacer, que realmente sabía que es un médico el que hace el diagnóstico, el que indica la terapia, y que él hace lo que nosotros, cualquier médico, incluso sin ser psiquiatra, le debe indicar. ¿Qué más a este respecto? Algo bien popular, los trastornos hipocondríacos, ¿no? ¿Cuál será una característica típica de estos? Que consiste en un síntoma físico concreto que surge tras un estrés psicosocial relevante para el sujeto. Engloba una variedad de síntomas somáticos de larga duración. Se caracteriza por una preocupación persistente por un defecto físico real o imaginado. Conduce a quien lo padece a solicitar que se le realicen numerosas pruebas médicas, desde las resonancias magnéticas hasta las pruebas de bioquímica más exquisitas, y es siempre o no de características delirantes. La respuesta, como lo hemos visto muchas veces, es esta. Muchas veces estos pacientes se fastidian, se irritan y se enojan si nosotros le decimos, no tiene usted nada. Y es que en realidad sí tienen algo, tienen un problema, tal vez no es el que ellos creen. La hipocondría es una creencia en que síntomas físicos que son reales o imaginarios son signos de una enfermedad grave, ¿no es cierto? Me duele la cintura, Dios mío, no solo tengo, bueno, el vulgo dice dolor en los riñones, pero esas personas pueden pensar, tengo un cáncer en los riñones, de repente tengo una enfermedad muy seria de la médula, de la columna, ¿no? O tengo dolores de cabeza repetitivos, Dios mío, debo tener un tumor, una cosa por el estilo, a pesar de que algún colega ya lo vio y les dijo que esto no era lo que ellos pensaban, ¿no es cierto? Y que hay evidencia firme de que no es lo que la persona cree, ¿no? ¿Por qué? Porque interpretan catastróficamente los signos corporales. Dios mío, un ardor en el estómago debe significar que tengo un cáncer en el estómago. Si en algún momento yo tengo un temblorcito en la mano, cosa que puede ocurrir, en algún momento por mala posición, Dios mío, debo tener Parkinson, ¿no es cierto? Y el paciente pasa su vida de consultorio en consultorio, como dice el Dr. Chopin, ¿no? Se tranquiliza temporalmente cuando algún médico le dice que le ha encontrado alguna enfermedad. Ay, Dios mío, este doctor, esta doctora sí me comprende, este sí acertó, sí encontró. Hasta que no podemos resolver el problema, hasta que resolvemos decirle la verdad a la persona y tenemos molestias bastante desagradables. Ahora, algunos pacientes han sido sometidos a intervenciones quirúrgicas y una necesidad real de practicarlas. Eso también ha pasado. Cuidado, no es tan inocente. El hipocondríaco no es solo una persona insegura y angustiada. Simplemente tiene un problema que necesita ser manejado. Ahora, volviendo al tratamiento psicofarmacológico del trastorno obsesivo compulsivo. Si ustedes ven Mejor Imposible, van a ver que el señor Udall, que es el paciente, le dice a la chica de la cual está enamorado, te voy a decir algo que es un elogio. Tú eres la única persona por la cual yo he querido ser normal
y por la cual yo he vuelto a tomar mis medicinas. ¿Qué habrá usado el señor Udall? Antipsicóticos, benzodiazepinas, antidepresivos inhibidores de la recaptación de noradrenalina, inhibidores de la recaptación de serotonina o estimulantes. Como el señor Udall confiesa en algún momento, ellos usan antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina como la medicación más popular. Siempre se mantiene la clonimipramina, que es un antidepresivo tricíclico, como uno de los medicamentos efectivos. Pero se ha visto que ambos, tanto los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, son tan eficaces como la clonipramina, pero la ventaja es que producen menos efectos secundarios. Eso provoca mayor tolerancia y un mejor apego al tratamiento. Nosotros tenemos un alto porcentaje de abandonos, desgraciadamente, ¿no? Tenemos más o menos un 30% de abandonos, perdón, un 30% de seguimiento y un 70% de abandonos en el caso de los trastornos psiquiátricos, ¿no? Entonces tenemos que mejorar la tasa de pacientes que se apegan al tratamiento. Y la efectividad antiobsesiva es independiente de la actividad antiobsesiva. Ahora, cuando nosotros encontramos un trastorno obsesivo compulsivo y calificamos por un lado la intensidad de las obsesiones y la intensidad de las compulsiones, y vemos que estas son muy intensas, las compulsiones ocupan un lugar muy importante en la vida del sujeto. Esto nos predice que probablemente hay una mala respuesta al tratamiento, que tengamos que usar dosis altas o inclusive estrategias de aumentación. Ahora, hablando de otros trastornos populares, ¿cuál será la afirmación incorrecta? A. El trastorno de somatización suele desencadenarse en personas con dificultad para expresar verbalmente sus emociones. B. El trastorno por dolor es una enfermedad que puede llegar a ser incapacitante. C. Como ya habíamos visto antes, la hipocondría es el miedo contrario a padecer una enfermedad. Si esta idea cumple criterios de idea delirante, no se diagnostica hipocondría, sino trastorno delirante. D. Al igual que en el trastorno facticio, los trastornos somatomorfos se caracterizan por una producción deliberada de uno o un conjunto de síntomas. O E. Los trastornos somatomorfos con frecuencia se relacionan a trastornos de personalidad y abuso de sustancias. La respuesta acá es la D. Esta no es la respuesta correcta y es una de las fuentes de confusión que tenemos. Los trastornos de ese tipo son trastornos que tienen síntomas físicos que sugieren una enfermedad médica, pero que al hacer la evaluación cuidadosa no se explican completamente por la presencia de una enfermedad física. Tenemos una buena cantidad de trastornos en ese grupo. Los trastornos de somatización, el trastorno somatomorfo indiferenciado, el trastorno de conversión, bastante popular a veces en las emergencias, el trastorno por dolor, la angustia, el malestar por dolor crónico, la hipocondría y el trastorno dismórfico corporal, que coquetea ya con los trastornos psicóticos, ¿no? Por la cual en este trastorno la persona puede advertir una deformidad muy pequeña o de repente no existe ninguna en el cuerpo, pero esta persona o la agranda o la imagina. Hay hombres, por ejemplo, que creen que son muy caderones, y uno de ellos, que tenía un trastorno dismórfico corporal, le exigió a un cirujano que lo opere. El cirujano se negó a hacerlo y lo remitió a psiquiatría, ¿no? Entonces el paciente protestó porque le dice, oigan, lo que ha pasado es que ya otro cirujano me ha operado. Probablemente este pobre cirujano, pues ya harto de la insistencia del paciente, o de repente por intentar curarlo, lo que había hecho era abrir piel y cerrarla y decirle al paciente, bueno, con la anuencia de los familiares, que ya le había extraído el hueso que sobraba, ¿no? Pero al salir el paciente volvió a notar que la cadera estaba grande y acusó al primer cirujano, pues, de estafador. Ojo, que el cirujano haya sido honesto con la familia, le había dicho, bueno, voy a intentar ayudarlo de esa manera para ver si se le quita esa idea, ¿no? Pero desgraciadamente no contó con que el trastorno dismórfico corporal es casi un sistema delusivo. Ahora,
En cuanto a los trastornos facticios, tienen síntomas tanto físicos como psicológicos, pero que son falsos y son creados intencionalmente para asumir el papel del enfermo. Si ustedes están en la seguridad social o si ustedes van a pasar a ser residentes en e-salud, van a encontrar que muchos pacientes tienen problemas serios, pero que pueden haber pacientes que intentan simular un trastorno por dos razones. Una, en la simulación, que es de el deliberado fingimiento de síntomas para conseguir de repente una jubilación, o en el trastorno facticio, que es la aparición de síntomas falsos, pero para conseguir el papel de enfermo y en cierta manera desquitarse de los colegas y pensar que son un poquito más listos que ellos. Ahora, algo que nos es muy común cuando trabajamos con diversos tipos de pacientes y encima que a veces con los cuales a veces no podemos conseguir empatía suficiente. Atendemos a un paciente que es pesado, desagradable, siempre existen, con quejas diferentes y del que además tenemos la sensación de que no sigue nuestras recomendaciones para nada. Los sentimientos subjetivos de malestar que ese paciente despierta en nosotros se conocen como desconfianza, transferencia, contratransferencia, discurso o mundo interno. Nosotros recordamos de las clases de psiquiatría este concepto de la contratransferencia. ¿Por qué? La transferencia es lo que el paciente proyecta hacia nosotros. Nos puede ver como sus papás o mamás, nos puede ver como su amigo, como un profesor, como alguien protector, o de repente nos puede ver como alguien que está intentando presionarlo, alguien que está intentando pues aprovecharse de él, etcétera, ¿no? Y esto es derivado de los sentimientos, las vivencias y las emociones infantiles. Pero la contratransferencia es la inversa, lo que nosotros sentimos respecto a este paciente, lo que proyectamos en cuanto a nuestras vivencias sobre el paciente, ¿no? Estamos acostumbrados los médicos, nosotros los semidioses, a que los pacientes nos obedezcan. Y un semidioso obviamente se siente bastante frustrado cuando el paciente, caracho, sinvergüenza y malvado, no quiere hacernos caso. ¿No es cierto? Hay una película francesa que se llama así, Los semidioses, y que trata justamente sobre nosotros. Así que si la pueden buscar de repente para pasar un fin de semana con canchita y gaseosa mientras estudian, después de estudiar, fabuloso. En fin. Otra que pueden buscar también, aunque es larga, 3 horas, sobre que se llama Barbarroja. Es una película japonesa de Akira Kurosawa sobre el entrenamiento de un médico joven y bisoño a inicios del siglo XX en Japón, ¿no? A manos de un médico algo más cuajado, ¿no? Que reproduce lo que van a tener que hacer ustedes con sus internos. ¿Qué más? Ante un paciente que bruscamente ha comenzado por un conjunto de síntomas constituido por sensación de dificultad respiratoria, de ahogo, disnea o miedo a tener un paro respiratorio, mareo, sensación de inestabilidad, de que se va a caer o desfallecimiento, palpitaciones o taquicardia, náuseas o malestar en el abdomen, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Llega hasta la emergencia y su interno va corriendo con usted y le va a decir, doctor, doctora, ya llegó un piti. Ustedes lo van a ahorcar del cuello y le van a decir cuál de estas posibilidades puede ser. Ansiedad generalizada, trastorno de pánico, trastorno mixto, ansioso, depresivo, lo que les encanta a los internos poner cuando no saben cuál es y cuando quieren evitar una reprimenda del residente. Trastorno fóbico, un trastorno de adaptación. En realidad, lo que estamos viendo es lo que ustedes han visto después de varias situaciones, un trastorno de pánico. Recordemos que pánico viene derivado de Pan, el dios griego, el que tenía pues cachitos y patitas de cabra, que le encantaba jugar con las ninfas y que a veces se quedaba tirado en el bosque pues durmiendo, ¿no? No sé si una resaca u otra cosa. Pero cuando un pobre campesino pues acertaba a pasar por el bosque y lo despertaba, Pan, que era bastante dormilón, se enojaba y gritaba de tal forma que la persona se volvía loca de miedo. A ese miedo tan extremo lo llamaban el miedo generado por Pan, el miedo pánico, el miedo mayor que puede existir, ¿no es cierto? Y son crisis recurrentes de ansiedad severa, de pánico, que no se limitan a ninguna situación o conjunto de circunstancias particulares. En la ansiedad generalizada,
la ansiedad es fluctuante, pero hay cierto basal constante de inquietud y de malestar. La descripción clásica del pánico es: estaba yo tranquilamente en mi casa o en el cine o en el parque con mis amigos, riéndome o descansando, haciendo algo, cuando de pronto aparecieron síntomas como palpitaciones, el dolor en el pecho. Por eso mucha gente dice que le duele el corazón, ¿no es cierto? Y justamente, qué curioso, se agarran el lado izquierdo del pecho y bastante cerca del hombro, cuando nosotros sabemos que por ahí no anda el corazón precisamente, ¿no? Hay la sensación de asfixia, de que les falta aire, la sensación de mareo, vértigo, sensación también de irrealidad, despersonalización o desrealización. Puede haber piloerección, sudoración, boca seca, dolor de cabeza, diarreas también. Pero generalmente aparecen uno de esos temores: temor a morirse, a perder el control o a enloquecer o sufrir un daño grave. Entonces dicen: doctor, doctora, me muero, siento que tengo un infarto, que tengo un derrame. Es como nos hablan ellos, ¿no? Y dura unos minutos, generalmente entre 5 a 30 minutos. Muchas veces en ese lapso llega el paciente a la emergencia y ya todo está tranquilo. Lo controlamos, lo revisamos y le decimos: señor o señora, bueno, usted ha tenido una crisis de pánico y tiene probablemente alguna molestia. ¿Ha tenido esas crisis? Uy, sí, hace como 3 meses me vienen. Ah, bueno, señor o señora, ¿no? Entonces usted tiene ya un trastorno de pánico. ¿Qué quiere psiquiatría? Es un problema real, empiece tratándose con esto. Y le van a decir: muchas gracias, doctor, muchas gracias, doctora, porque usted es la única persona que me ha dicho algo sensato. Siempre me han dicho que yo no tengo nada. Y en realidad, desgraciadamente, a veces nuestros internitos muy valientes les dicen que no tienen nada, no tienen lo que está pensando ellos, nada de lo que ellos piensan, pero ustedes sí saben que se trata de un problema de pánico. Entonces, se presenta en la consulta una mujer de 36 años que cuenta muy tranquila que ha perdido la visión de forma brusca en los dos ojos. Durante el interrogatorio, ella relata que esto empezó hace unas 4 horas, cuando una amiga con la que se iba a ir a un viaje de vacaciones, de repente aprovechando el feriado largo, le dijo que no podía ir. La exploración no revela nada interesante, y cuando uno le pregunta si ha tenido algún episodio raro hace algún tiempo, dicen que hace un año hubo un episodio de anestesia en un brazo. ¿Mm? Qué raro, solo en el brazo, todito, no por secciones, sino desde el hombro hasta abajo. ¿Qué patología entre las siguientes es más probable que presente la paciente? Un trastorno de conversión, un trastorno facticio, un trastorno de somatización, la simulación o un trastorno por estrés agudo. Y como hemos visto varias veces en emergencias, generalmente es un trastorno conversivo, que se caracteriza por la pérdida parcial o completa de la integración de los recuerdos del pasado, la conciencia de la identidad. La persona suele estar un poco indiferente hacia sí misma, en las sensaciones inmediatas, como por ejemplo la visión, y el control de los movimientos corporales, como en este caso del brazo. Se pierde la capacidad de ejercer control consciente y selectivo sobre los recuerdos y los eventos dignos de atención. La paciente no recuerda el impacto de repente de esta negativa, porque de repente esta paciente había contado mucho con este viaje para desestresarse, habría tenido problemas, la amiga le dijo: oye, vamos juntas para poder ayudarte, para poder conversar, olvidarte pues de tus decepciones y de tus problemas, y de repente le dice: hoy no puedo ir, ¿cierto? Es difícil averiguar hasta qué punto parte de los déficits funcionales están bajo control voluntario. Recordemos que a veces hay una pequeña maniobra cuando la gente está desmayada, ¿no? Por ejemplo, la persona está echada y se les levanta la mano y se les deja caer. Obviamente pongan siempre una mano cuidando. Si la persona tiene un trastorno de conversión, generalmente tiende a desviar la mano antes de que caiga sobre la cara. Y si de repente refiere anestesia o hipoestesia, distráiganlo con algo, que miren hacia algún sitio y vean si intenta evitar o no una hincada con un alfiler, ¿no? Pero obviamente que no vea lo que está pasando.
Ahora, una mujer de 25 años es enviada por un cirujano plástico. Esto es bien frecuente para nosotros, porque afirma que tiene hinchada una parte de la cara. El cirujano no ha visto esto, ¿no? Y en ningún momento, ni en las fotos que la paciente le ha traído, ni por lo que dice el familiar. El diagnóstico más probable es de simulación, bulimia nerviosa, trastorno de conversión, de somatización o trastorno dismórfico corporal. Como hemos visto un poquito atrás, el trastorno dismórfico corporal es el que nos puede dar esta cuestión. Hay preocupación por algún defecto imaginado del aspecto físico, o cuando hay una anomalía muy leve, la preocupación del individuo es excesiva y no se convencen por testimonios ajenos. Recuerden lo que le pasó al cirujano, ¿no? De acuerdo con la familia, para intentar hacerle un bien, hace un corte a la altura de las caderas y le dice: ya te hemos operado y te hemos sacado todo el hueso que sobraba. Y por más que le juren, rejuren, la persona sigue viéndose con defectos, ¿no? Y pueden demandar al cirujano por no operarlos bien o por aumentar el defecto. Eso tengan cuidado. Los criterios diagnósticos para el trastorno por estrés postraumático incluyen todos los siguientes, salvo la reexperimentación del episodio, el aumento del grado de alerta, la evitación de estímulos, el estado de ánimo deprimido y la restricción de la vida afectiva. Si quieren ver a alguien con trastorno de estrés postraumático, vean Río Místico, el personaje de Tim Robbins, que sufrió abuso cuando era niño, fue raptado y abusado, y más tarde tiene muchas de estos síntomas, salvo el estado de ánimo deprimido. Qué raro, si habiendo sufrido una violación, este chico debería estar deprimido. Es que en realidad no siempre lo están. ¿Por qué razón? Porque para evitar reexperimentar el trauma, estas personas mantienen en jaque sus emociones, les ponen como una pared. Y por eso las personas que tienen un trastorno de estrés postraumático suelen tener una falta de capacidad de respuesta ante los estímulos del medio, ya sea los dolorosos o incluso los alegres, y una sensación de anedonia, como si tuvieran anestesiadas las emociones. Pero pueden haber estallidos dramáticos y agudos desencadenados por estímulos que evocan un recuerdo repentino, ¿no? Una reactualización del trauma de la reacción original, ¿no? Como en el último momento de la película, en el que esta persona es secuestrada, bueno, acusada de haber cometido un homicidio, ¿no? Y que debido a todas las amenazas, pues estalla emocionalmente aún a riesgo de su propia vida. El trastorno de estrés postraumático es una respuesta tardía o diferida a un acontecimiento estresante o una situación breve o duradera y repetitiva de naturaleza excepcionalmente amenazante o catastrófica. Un temblor, un robo, un atropello, ataque físico, ataque sexual, un bombardeo, una explosión, etc., ¿no? Puede tener también reviviscencias o reminiscencias o sueños que tienen su lugar sobre un fondo persistente y una sensación de entumecimiento, como le decía, embotamiento emocional. Pero a veces estas personas escuchan, por ejemplo, en la radio, en la televisión o en la conversación, una situación semejante, y es como si les pasara una película, como si tuvieran un flashback de todo lo que está ocurriendo. Busquen eso en esta película. Lo van a encontrar muchas veces en personas que han sufrido ataques. Alerten a las víctimas de un traumatismo, de un shock, de un robo, etcétera, cuando los vayan a atender en la emergencia. Búsquenlos. Ojo, el trastorno de estrés postraumático no solo es porque la persona haya sufrido esto, sino también porque lo han visto de modo lejano, le han contado. Había una paciente con un trastorno de estrés postraumático después de haber visto por televisión lo que pasaba en las Torres Gemelas. Es un caso que atendimos en el hospital. Ahora, muy populares son las benzodiazepinas en los trastornos de ansiedad. Ahora, tenemos que aprender a diferenciarlas para poder usarlas mejor. Y cuando necesitamos mayor potencia ansiolítica, solemos buscar la que tienen vida media más corta y acción más corta también. ¿Cuál será? Diazepam, clordiazepóxido, lorazepam, alprazolam o triazolam. Dentro de todas estas, la que podemos jugar mejor es en realidad con el triazolam, que durante mucho tiempo se usó incluso como un inductor del sueño.
por si acaso. Porque justamente nos servía para inducir el sueño y luego se esperaba que la persona siguiera de modo normal. De acción ultracorta, ¿no? Las que tenemos disponibles, midazolam y triazolam. Midazolam bastante popular, por ejemplo, cuando tienen que sedar a alguien en la emergencia, cuando tienen que planchar a alguien, como se dice, ¿no? De acción corta, de 6 a 24 horas, alprazolam, bromazepam, le estoy poniendo acá las dosis promedio, flunitrazepam, que bueno, ya no se encuentra ahora el famoso roipnol, lo usaba mucho para pepear, y el lorazepam. Ahora, cuando usamos una benzodiazepina de acción corta, generalmente las usamos unas 3 y a veces hasta 4 veces al día, cuando la queremos usar para tratar un trastorno de ansiedad. Intentemos evitar el uso de las benzodiazepinas como hipnóticos, o sea, darlas solo en la noche. Si hay ansiedad, démosla, como dicen, como Dios manda. Y las de acción larga, ¿no? Clobazam, que se da 1 o 2 veces al día, clorazepato, diazepam, 1 o 2 veces al día, y quetazolam. Ahora, aquí hemos incluido una que es bastante popular, clonazepam, no sé si ustedes la habrán visto. El clonazepam es bastante popular y yo la colocaría como una de acción intermedia. Se da generalmente 2 a 3 veces al día. El clobazam, clorazepato y diazepam se puede dar de 1 a 2 veces al día, por si acaso, con tranquilidad y con paciencia. Es bastante segura, si bien la acción ansiolítica no es muy intensa, pero nos proporciona ansiolisis a lo largo del día. Obviamente tener cuidados en personas que tienen función hepática disminuida. La potencia ansiolítica de los benzepinas. Recuerden, a mayor vida media, menor potencia ansiolítica. Es una razón inversa. La que generalmente es más popular en ese sentido es el alprazolam. Y aquí encontramos el clonazepam como intermedio. El quetazolam va bastante al final y yo le diría inclusive una cruz. No es que sea malo, sino que se usa en otros contextos. Ahora, en cuanto a los trastornos afectivos, que es el otro punto interesante, ¿no? A veces llega un montón de pacientes con depresión y nos acostumbramos, al menos en psiquiatría, a decir, bueno, depresión igual, medicación, más psicoterapia, pero a veces nos olvidamos de buscar si hay otro trastorno no psiquiátrico que puede provocar síntomas depresivos. Podría ser el hipotiroidismo, el lupus, el uso de fenotiacinas, el carcinoma de cabeza de páncreas o tal vez todas las anteriores. Y como ustedes lo deben haber observado en las salas de medicina, en realidad son todas, exactamente, doctora, son todas las que pueden provocar los síntomas depresivos, ¿no? Todititas. Y algo bastante popular acá en el hipotiroidismo. Dice, ¿por qué? Si no tengo apetito engordo, ¿no? Y muchas veces a nosotros se nos pasa pedir una buena evaluación de tiroides a todo paciente que veamos hipoactivo y con mucho peso. Las fenotiacinas también son populares y en el lupus se presentan esas cuestiones. Ni qué decir el carcinoma de cabeza de páncreas, cuya manifestación inicial en muchas ocasiones es depresión. Ahora, bastante populares que a veces al inicio nosotros mismos nos confundimos entre distimia y depresión mayor. Pero necesitamos hacer la diferencia. ¿Cuál podrá ser? El despertar precoz y el empeoramiento matutino, la pérdida de apetito y peso, la pérdida de la capacidad de disfrutar, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. La presencia de estas o la búsqueda de alguna de estos problemas puede ayudarnos, orientarnos en el diagnóstico. En realidad todas. Tenemos que investigar estas 3 cosas para poder hacer la diferencia. El polo matutino, el despertar precoz y que la persona se sienta peor en la mañana es un marcador importante para buscar depresión mayor, igual que la anedonia o la pérdida del disfrute de las cosas agradables de la vida, ¿no? Y la disminución del peso por hiporexia. El problema de la anedonia es que la gente dice, bueno, no me siento triste, entonces no debo estar deprimida, pero en realidad
las personas sí se pueden deprimir sin necesidad de llorar. Casi todos buscamos llanto como marcador de depresión y en realidad busquemos con más frecuencia la anedonia o la irritabilidad también. Ahora, en la profilaxis de los trastornos bipolares, el tratamiento de primera elección, ¿cuál sería? Lo que vamos a usar como caballito de batalla. Litio, carbamazepina, valproato, buspirona o haloperidol. Generalmente en todas las guías nosotros observamos que nos movemos con litio. Litio todavía es el gold estándar, es la medida del tratamiento, la medida de oro. Todavía no hay medicamento que le haya ganado el litio. Es cierto que el litio tiene sus bemoles. Recordemos que puede producir un incremento de peso que no se maneja por dieta. Recordemos que debemos tener cuidado con la función renal. Pero de todas maneras, litio es todavía lo más efectivo que tenemos. Debe alcanzarse, al usar litio, una litemia de más o menos 1 o 1.2 mil equivalentes por litro. Eso debe alcanzarse de todas maneras. La litemia se debe dosar cada cierto tiempo, cada mes o cada 2 meses. Recordemos que cuando el paciente está en fase maníaca, la excreción de litio está acelerada. Ojo, a veces como examen auxiliar nos ayuda la tasa de transporte de litio, que es diferente. Se cultiva glóbulos rojos de un medio enriquecido con litio y se observa cuál es la tasa de ingreso de litio dentro de los glóbulos rojos. Se recomienda que al usar litio se reporta la dosis diaria en 3 tomas, inicialmente entre 300 a 450 o 500 miligramos cada una, basados en la evolución, en la tolerancia que tenga el paciente a los efectos secundarios y naturalmente en la litemia.